Ah, ¿Cómo estás, Jonathan? muy bien, a ver, deja acomodar un poquito el celular. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Saliendo de la chamba? Pues sí, un ratito, despejarnos un rato para estresarnos con filosofía. Claro. Pues sí, aquí, bueno, igual decirte si te quieres presentar al público, eh, pues dado que vamos a hablar de la percepción, ¿cómo te percibes tú? ¿Cómo debemos de percibirte para esta entrevista? Sí, bueno, yo creo que para esta entrevista basta con que tengan interés por temas de filosofía. En general, lo de menos es como la trayectoria y cosas así. O sea, bueno, yo diría que basta con mucha curiosidad o que tengan como ciertas intuiciones y despierten cierto nivel de curiosidad. Pero bueno, más allá de eso y como lo dicta el status quo, pues me licencié en física. Mi área era más enfocada a biofísica, este, cosas que tienen que ver con simulación molecular. Eh, pues la verdad me gustó mucho, me gustó lo teórico, pero ya a final de la carrera me empezó a gustar la filosofía, precisamente porque teníamos una materia. Y ya últimamente he tratado de leer, aprender por mi cuenta, pero pues bueno, es todo un área, la filosofía. Claro, pues aquí me voy a empezar a referir a ti como Emaus, si está bien ok. Sí, 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 muy bien. Vale. Y pues sí, como dices, la física y la filosofía van de la mano, ¿no? De repente, por ahí estaba viendo el otro día algo de Albert Einstein, con algún caso que tuvo que se hizo filosofía antes de hacerse ciencia. En este caso vamos a hablar de la percepción. Pues esto más que entrevista me gustaría dejarte a ti el espacio, porque tengo entendido que tienes como una base para la presentación y Sí, mencionarle al público que lo va a ver después o que lo va a ver ahora, que esta cuenta no es de academia rigurosa, que podemos caer a veces en un tipo de falacia o que podemos no estar enterados o que ignoramos ciertos temas, tratamos de comunicar cosas que nos apasionan, pero les comento esto porque de repente se toman muy a pecho la información y no es un lugar riguroso, pues. Es bienvenido todos sus comentarios, pero si hay algo más allá de tomárselo a mal, los invito a que nos lo comenten, nos lo dejen en comentarios para enterarnos y poder mejorarlo. Entonces, a partir de vale, aquí, Maus, muy bien. pues te dejo con el inicio. Yo voy a estar aquí para hacer algunas preguntas sobre lo que tú hables y a lo mejor hacer algunas referencias populares, pero pues te escuchamos. Vale, pues muchas gracias por el espacio. Bueno, espero quizá contribuir, aunque sea un poco, a que tu proyecto continúe y vaya por el camino que va. Por ahí no he visto todas las entrevistas porque ya, ya tienes buen trabajo realizado, pero a mí se me hace como un trabajo que es como muy importante. Yo le comentaba a Alejandro que pues también de repente hay talento aquí en Jalisco, en el occidente, pero no, digamos, no es como famoso como algunos otros youtubers o pues gente que se dedica a las redes. Este, y bueno, ojalá pueda contribuir aunque sea un poco a traer más interés a tu público, este, y sea del agrado de las personas también, ¿no? Bueno. Esta, como digamos, plática o esta presentación que quise mostrar, viene pues de un tema que relacioné al haber estudiado pues física, tener curiosidad por las ciencias físicas y por nociones de la filosofía. Este, pues la neta, cuando empecé a leer más de filosofía, de la filosofía que me gusta, me di cuenta que
había como mucho gap entre la física y la filosofía. Entonces empecé divagando y encontré una relación entre lo que yo percibo como mecánica cuántica, lo que yo percibo como mí mismo, cómo percibo yo a los demás, cómo los demás me perciben, y qué relación tiene todo esto, ¿no? Y bueno, es curioso. No estoy muy familiarizado con cómo sea tu público, qué temas de interés tengan. Pero bueno, sé que mucha gente que tiene como interés por el intelecto, por aprender cosas nuevas, tiene como interés por cosas físicas. Lo más popular muchas veces es la mecánica cuántica. Eh, y bueno, también ya he visto que hay un auge también muy grande en la filosofía. Solo que sí, no hay mucha filosofía de la física o de la ciencia que sea popular, ¿no? Y entonces me planteé la pregunta, ¿no? La física explica la realidad. Nosotros somos parte de la realidad en dos formas. De una forma nosotros percibimos y de otra forma nosotros creamos la realidad, ¿no? Entonces el tema que planteé es ¿quién soy yo? ¿Quién crees que eres tú? Y eso que tiene que ver con la mecánica cuántica, ¿no? Entonces es un tema un poco complicado. En este caso no es complicado por las matemáticas, ¿no? O sea, ni por la física, es un tema complicado por tratar de entender cómo comprendemos las cosas, cómo vivimos, nos viven y eso nos construye, ¿va? Entonces, pues podemos empezar con una pequeña reflexión de la primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? En este caso, ahorita que estamos nosotros juntos, lo podemos plantear desde quién eres tú o quién soy yo. Y quizá la primera noción que tenemos es yo soy eso que estás viendo tú en pantalla, ¿no? Y yo creo que a primera instancia yo estaría de acuerdo contigo, ¿no? ¿Quién eres tú? O quién soy yo, al revés. Es la otra persona que percibe a la otra en la otra pantalla, ¿no? O sea, es decir, yo te percibo a ti y yo creo que eso eres tú. Tú me percibes a mí aquí y tú piensas que esto soy yo, ¿va? Este, y a primera instancia, o si tratamos de explicarle a alguien, parece que acciones correctas, ¿no? O sea, ¿quién es Jonathan? Te va a decir, güey, lo tienes enfrente, güey, es ese cabrón, es esto que estás viendo, ¿no? Entonces, la primera percepción que tenemos o la primera intuición que tenemos es pensar que la imagen que estamos viendo es la persona. Eh, y bueno, ya tenemos como dos partes medio explicadas. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? Ya están medio explicadas. ¿Y qué tiene que ver la mecánica cuántica? La primera explicación que puede tener la mecánica cuántica es muy simple, ¿no? Poniendo un poco en contexto, hubo un debate grande entre si la luz, tal como la percibimos, era una onda o una partícula. Eso fue un debate grande, al final, en donde va ahorita actualmente es que es las dos al mismo tiempo, pero es necesario explicarlo, representarlo con ondas para poder entender cómo vemos las cosas. Es decir, si estuviéramos viendo físicamente nosotros dos, lo que yo estaría viendo no necesariamente sería lo que eres tú, sino un reflejo de las ondas que llegan a ti, chocan y están reflejándose conmigo, ¿no? Constantemente. Y al revés también, ¿no? Lo que tú estarías viendo sería una onda o diferentes ondas de luz que llegan por ciertas propiedades de mi piel, de mi pelo, chocan, se reflejan en tonos negros, en tonos que tú percibes como rositas, y de esta manera entra a jugar la luz que se explica como un fenómeno cuántico, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos una solución, ¿no? Ya está definido quién soy yo, soy esta persona que está enfrente en esta pantalla, tú eres esta persona que yo veo enfrente en esta pantalla, y la mecánica cuántica en primera instancia, si estuviéramos físicamente o incluso con el reflejo de las pantallas, nos sirve para explicar el fenómeno de la luz, que a última instancia el fenómeno de la luz nos sirve para poder dar sentido de lo que hay frente a nosotros, ¿no? Pero si nos ponemos un poco a pensar, y nos ponemos un poco más rigurosos o un poco
pensadores ante estos conceptos, realmente yo creo que soy este video, ¿no? O sea, yo como individuo que es, ¿no? Porque recordemos, soy un individuo que percibe y aparte soy, ¿no? Yo, tú eres realmente ese video. Yo en primera instancia como perceptor puedo pensar que sí, pero quizá tú en tu propia vivencia te des cuenta de que no, ¿no? O sea, el individuo dice, ok, por ejemplo, ahí hay una foto mía, hay un video mío, y aparte estoy yo, ¿no? O sea, yo estoy acá y allá está la foto. Hay una distinción entre la foto o el video y lo que tú crees o lo que tú describes que eres tú. ¿Lo ves? Claro, claro. Este, entonces, aquí pues empiezan a surgir algunos problemas, ¿no? Si eso que tú ves, que parece ser yo, no soy yo, pero tú crees que soy yo, entonces, ¿qué es eso? ¿Y cuál es la diferencia entre eso y yo? Y podemos empezar a hacer como un conjunto de pasos, ¿no? El primer paso, digamos que, imaginemos que no estamos en una transmisión en vivo, ¿no? Y nos referimos al esto, no como videos en tiempo real, sino como fotos. Eh, y vamos a tomar como otro concepto de la física, que bueno, digamos, en la física hay todo un lenguaje para poder entender las ecuaciones, así, ¿no? Y hay una cuestión que es la tasa de cambio, ¿no? Que generalmente se representa con deltas. Quizá la gente que estudia ingenierías, matemáticas, tiene noción de lo que es un delta o una tasa de cambio. Pero para la gente que no es de física, de ingenierías, de matemáticas, un delta es la diferencia entre dos momentos en un fenómeno. Es decir, empiezas a calentar algo y antes de que lo empieces a calentar y después de que lo calientas, son dos momentos diferentes y para saber cuánto lo calentaste, lo comparas, ¿no? Y el tiempo que lo comparas es ese delta de tiempo, ¿no? Ese tiempo es un momento, digamos. Ahora, trayendo un poco este concepto de la física a la noción de tratar de percibir las cosas, ¿qué es entonces, por ejemplo, una foto o una grabación, ¿no? Generalmente es un delta de tiempo, ¿no? Porque al menos en el mundo macroscópico, no hay puntos únicos, ¿no? Todo el tiempo es fluido y constante. Entonces, cuando tú decides o alguien decide grabarse o tomarse una foto, no es más que una representación de una tasa de cambio de un individuo, ¿sí? Y la foto o el video, este tipo de cosas, tiene una cosa que muchas veces queremos representar algo y la representación de la cosa no siempre es la cosa, ¿sí? O sea, si yo me quiero representar, no necesariamente es que sea yo. Es decir, si yo me tomo una foto, donde que ahorita, quiero que me vean acá chill, tomándome una chela, porque estoy pasándomela con madres, ¿no? Lo que estoy tratando de hacer es una representación de cuando me la paso con madres, pero no me la estoy pasando con madres, ¿no? O no necesariamente, se puede que sí, pero no es una cuestión necesaria para mantener o para generar una expresión en una foto, ¿no? Entonces, bueno, con Claro. toda esta noción, espero que no sea muy complicada, eh, yo digo de repente, o tengo la noción de que una foto muchas veces es un delta de tiempo, una tasa de cambio en el tiempo de una persona, falso, ¿no? Y no falso como en un sentido como hipócrita, ¿no? Sino Claro. como representativo, ¿no? No es la cosa en sí, ni un momento natural, sino una representación de lo que se quiere expresar, ¿va? Este, entonces aquí empieza a ver un poco más, se empieza a complejizar el problema. Si hay una distinción entre lo que yo creo que soy y la foto que hay, y lo que tú crees que soy y la foto que ves, toda tu construcción de mi realidad o de lo que yo soy se fundamenta en deltas de tiempo. Si lo Sí, sí, sí. es decir,
Te tomas un conjunto de fotos, cada una para mostrar una expresión de algo, y cada una de esas representaciones es un delta de tiempo que pasó en la persona que quiso representar un momento o un algo, pero nunca es ese algo tal cual, ¿no? Son raras las fotos que son naturales, e incluso cuando las fotos son naturales, son representaciones, ¿sí? Sí, no Este, viene siendo, no es similar como cuando volteas a ver una estrella, sí, ¿cómo, en qué sentido lo dices? que se habla que hay estrellas que ya no están ahí, que estamos viendo en tiempo pasado. La estrella ya murió, pero tú la estás viendo porque no estás en el mismo tiempo del espacio, vaya. Sí, o sea, es un fenómeno parecido. Bueno, y ahorita le agregaste otra dimensión que es el momento en el que te tomaste la foto y tomaste ese delta de tiempo y el momento en el que un observador Ok. está observando. Pero es correcto, es un fenómeno parecido. Bueno, entonces ya concebimos que hay una distinción entre lo que es ser, o sea, lo que yo soy, lo que yo creo que soy, lo que tú crees que eres, lo que eres, lo que representas, y ya vemos que hay una distinción como una distancia entre cada uno de estos conceptos, ¿no? Sin embargo, todo lo que representa ser muchas veces son las únicas herramientas que tienen los otros para identificarte. Es decir, es complicado que un externo sepa quién eres si no te ve más que en fotos y que distinga si esas fotos son o no falsas, solo de lo plantean, ¿no? Si lo pensamos un momento, toda esta construcción que hemos hecho es un poco complicada, nos tuvimos que detener a pensar. Por ejemplo, yo ya no soy un experto, pero tuve que dedicarle unos ratos de estudio, ¿no? Para poder llegar a eso. No es información fácilmente accesible, ¿no? Es lo quisiera expresar. Entonces, adicional a estas representaciones de lo físico, me parece que cuando uno trata de expresar o de concebir lo que uno es, lo físico no es lo único, ¿no? O sea, hay una cuestión de que, ok, digamos que ya por fin puedo percibir tu físico tal como es. Puedo saber cómo es tu piel, tu voz, tu cabello, etcétera, tal cual, y percibirla tal como es. Aún así, el individuo que es percibido tiene la sensación de que hay un elemento adicional, que es, güey, o sea, sí me estás diciendo que soy alto, que tengo el pelo largo, que tengo piel blanca, que visto de tal forma. Sí, güey, pero dentro de todo esto no notas o no expresas que soy súper enojón, güey, que soy muy chistoso, que soy muy calmado, que me gustan mucho salir de parranda, ¿no? Y eso es algo que me define mucho, ¿no? Entonces, adicional a todas estas nociones físicas y representaciones, estas búsquedas de representación, digamos que todas estas sensaciones o emociones que uno genera sobre los otros son el yo metafísico, vamos a decirlo así, ¿no? Este, y hay una cuestión complicada con el yo metafísico, que es precisamente que no es físico, ¿no? Es decir, lo físico finalmente puede haber alguna representación y yo puedo verlo. Puedo ver una foto, puedes decirme una cosa física y yo compararla, puedo tocarla, alguien puede tocar algo y decir, es como esto, pero lo metafísico no lo puedes ver, ¿no? O sea, así como tú nunca ves tu rostro, tampoco puedes ver nunca cómo eres metafísicamente o cómo te están percibiendo, ¿no? Y ya, para esta parte puede ser como uso de un pequeño dibujo. Aquí sí sale. Ok. Este, Sí. es como una personita y hay una flecha y hay como un círculo donde quise representar emociones, ¿no? Este, Ok. el dibujo lo que trata de expresar es, hay un yo metafísico que también es parte del yo, pero no lo puede ver el individuo, ¿no? Sin embargo, tenemos la noción de que existe. ¿Estamos seguros? No, no estamos seguros. Pensamos, sentimos, creemos y actuamos como si existiera, ¿no? Sin embargo, no puedo agarrar mi yo metafísico y dártelo y decir, ahí está, güey, ¿cómo lo ves, no? ¿Está Claro. grandote o qué? ¿O está pesado? ¿No? Porque no tiene nociones físicas, ¿no? Sí, entonces, el hecho de que ese yo metafísico lo podamos conocer de alguna manera, tiene que tener una causa. Y esa causa es que aunque para ti no es percibible el yo metafísico,
para los individuos perceptores que están alrededor tuyo, sí lo son, ¿no? Y aquí viene el efecto reflejo. Lo voy a explicar primero y después vemos un dibujito. Tenemos al individuo. El individuo es física y metafísicamente, y su yo metafísico no lo puede ver ni concebir, no lo puede agarrar, y tiene la complicación adicional de que pues, no es físico, ¿no? No puede decir, aquí está, güey, de aquí a aquí. Sin embargo, hay gente que está constantemente percibiendo este yo metafísico que va a ser como, es que este güey es bien mamón, este güey es súper buena onda, este güey, neta, cada vez que hablo con él me saca una carcajada, ¿no? Es una cosa que genera una gran sensación en los demás, digamos. Es tal la sensación que los demás no pueden evitar reaccionar, ¿no? Y aquí ocurre el efecto reflejo. Ahora voy a hacer otra vez uso de los dibujitos, ¿no? A ver, aquí creo que sí se ve la parte, el dibujito de arriba. Ahí está. En la Claro, sí. parte, bueno, yo lo veo como a la derecha, hay un individuo. Después hay como un globito que es como la representación del yo metafísico, y alrededor hay otros individuos percibiendo. Ese foco de luz es como la forma en la que ellos tratan de percibir el yo metafísico y lo entienden. Si lo observas, hay diferentes ángulos en los que los individuos ven el yo. Ninguno lo ve por completo porque está en diferentes lugares y no está en un ángulo para poder verlo de manera completa. Sin embargo, el individuo no puede ver nada. Bueno, una vez que los individuos ven el yo metafísico, digámoslo así, retomamos, no tienen más que reaccionar. Por ejemplo, si yo digo, a mí la verdad me encanta Julián Álvarez, en un grupo de gente que es como, pues, muy intelectual o de música clásica, etcétera, a lo mejor dicen, ay, güey, ¿este vato qué, no? O se van y dicen, no, no, ya no le voy a hablar a este güey. O, no sé, o se ríen o dicen, ah, güey, qué chido. Y todo este tipo de reacciones que pueden o no ser conscientes tienen un impacto en el individuo. ¿Sí lo observas? O sea, ya el individuo, una vez que dice, ah, güey, pues yo sé que me gusta Julián, pero puede que ese hecho de que me guste Julián es desagradable, puede ser divertido, puede ser, tengo que tener cuidado con esas cosas, y se empieza a generar la identidad, ¿sí? Claro. Entonces, es un proceso curioso, porque a la vez que el individuo no puede ver lo que es a través de él mismo, sino que tiene que hacer uso de otros individuos que ven, y hay una constante retroalimentación, de que, güey, eres así, o güey, eres así, o se van, o hacen cosas distintas, y esta retroalimentación termina construyendo ese yo metafísico. ¿Ves la paradoja? Okay. O sea, al Sí, inicio el sí. individuo es en sí, ¿no? Tiene su propia forma de ser. Después, para poder concebir lo que es, tiene que hacer uso de gente que percibe, ¿no? Consciente o inconscientemente. Esta gente que percibe o no busca que la persona sea, debido a que le está dando la retroalimentación, ¿no? Se va, se ríe, dice, güey, qué buen compa, y eso tiene un impacto en el ser, lo moldea, ¿sí? Si lo pensamos un poco, hay una relación del tipo, simplemente por observarlo, lo cambias, ¿no? Porque estas reacciones no necesariamente son conscientes o inconscientes, son de repente instintivas, ¿va? Entonces, bueno, voy a hacer uso de otro dibujo. Acá, ahí se ve bien, creo. Ahí está. En la parte de abajo hay un individuo cabezón. Hay como una flecha hacia un círculo grande. Ese círculo grande está el ser del individuo. Y arriba hay una noción del ser, ¿no? Es lo que el individuo cree que es. Dentro del globito de la nube donde está lo que el individuo cree que es, coloqué otros individuos hablando, teniendo conversaciones, creando un feedback, ¿no? Y es lo que hace que el individuo cree que sea, ¿no? Si te fijas, hay una distinción y están en dos lugares distintos lo que el individuo es y lo que el individuo cree que es. Son cosas distintas. Sin embargo, lo que el individuo cree que es está solamente influenciado por lo que los demás están percibiendo. Y bueno, Claro. quizá esto
podría parecer contraintuitivo porque pues, hay como una nueva corriente del pensamiento donde pues, pensamos o buscamos que los demás no influyan en lo que somos y solamente ser sin que nos importe lo que los demás dicen. Pero pues es imposible para un individuo porque el yo metafísico no existe. No hay forma de verlo nosotros mismos, ni de tocarlo, ni de tomarlo, ¿no? Solamente hay, lo único que tenemos son muestras indirectas, ¿no? Que terminan siendo físicas, ¿no? Si alguien se va, alguien dice algo, alguien te toca, alguien genera alguna acción, termina siendo una acción física que te da la noción de cómo eres de manera metafísica. ¿Sí? Sí, hasta aquí, ¿sí me sigues? Sí, sí, sí. Sí, viene siendo como lo que le llamamos el alma o el yo en psicología, ¿no? Como si fuera un constructo social la persona y necesita de la validación de los demás para poder ser algo. Sí, muy bien, correcto, preciso. Y bueno, ya ahorita que vamos en este punto, bueno, es conveniente hacer como voy a colocar otra gráfica de cómo está funcionando el yo. Mira, creo que sí lo puedes ver, ahí está. Al final, dentro del centro de esta gráfica, digamos, hay un individuo, ¿no? Que digamos es el individuo físico. Y alrededor del individuo físico coloqué la representación que sería como un círculo, que es su ser, ¿no? Lo que al individuo lo hace ser, él o la cosa que sea y no otra cosa. Alrededor de ese individuo hay otros individuos que perciben y solamente perciben un foco de luz, digamos. Y ese foco de luz es como una representación de ese ser que tiene una limitación delimitada, porque esos individuos no pueden ver más o menos, solamente pueden ver lo que les permite su ángulo y a través de esa parte pequeña que ven del ser, crean un feedback que también está alimentado de ellos mismos, o sea, de cómo perciben el mundo, de sus reglas, de su propia identidad, de sus vivencias, y lo regresan, ¿sí? O sea, lo regresan, o sea, ven un ángulo y dicen, no, es que te ves o eres bien mamón, pero eso parte de solamente un ángulo porque no se tiene la noción completa del individuo, ¿no? Es Sí, es imposible, su ¿no? experiencia, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, para bajarlo un poco y ponerlo más en el día a día. Digamos que tienes un compañero de trabajo que ves por algo 2 horas al día y te toca verlo a las 2 de la tarde, ¿no? Y lo ves y dices, güey, este vato es mamón, 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 o sea, se pasa de lanza, siempre le habla mal a la gente, no tiene tacto, etcétera, ¿no? Y es lo que alcanzas a ver y esa percepción es la que le muestras, ¿no? No necesariamente le dices, eres bien mamón, güey. Quizá le dices, oye, ya no cotorrees conmigo, o sabes que mejor voy a ir con otro amigo, no contigo, no es nada personal, pero no voy a estar contigo. Este tipo de nociones, pues el vato que se percibe como muy mamón es como, bueno, quizá no soy una persona muy agradable, ¿no? Pero digamos, esas 2 horas es como una pequeña parte de toda la esfera de lo que es la persona, ¿no? O sea, en la mañana a lo mejor tuvo, pues, no sé, clientes como que fueron mala onda, alguien que quería abusar de él, que a lo mejor tiene una relación muy compleja en su familia, no sé, la persona a lo mejor tiene 35 años y desde que tenía 2 años arrastra un problema de salud y ese problema a lo mejor no lo deja como pues desenvolverse de manera adecuada, ¿no? Sin embargo, solamente deja una parte y esa pequeña parte es la que empieza a generar el fit, ¿no? Y ese fit al mismo tiempo genera lo que él cree que es y lo que él cree que es genera su identidad y al final tiene impacto en lo que es. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí es Sí, como clara la idea? yo lo veo como estos dibujos que hace el extranjero, sobre todo Estados Unidos, sobre el mexicano, ¿no? De quién es el mexicano y es un sombrerudo que está en un nopal, está acostado y nos hacen ver como con un tequila a un lado. Y esta imagen que construyen ellos de nosotros y algunos que creen que eso es el mexicano, y en cierta parte influye, ¿no? Sí, De alguna manera en cómo el mexicano se percibe ante la sociedad. Vas a otro país y el otro país dice, ah, tequila, ah, cerveza. Y a lo mejor el sí, mexicano
que estás hablando con ese mexicano no toma tequila, no le Ujú. interesa ese prototipo de mexicano que tú concebiste de él. Sí, sí, totalmente. Pues sí, al final, al mismo tiempo, como nos van generando ese fit, dicen, ah, güey, bueno, otra cosa que puede pasar es, soy mexicano, pues no hay pedo, ¿no? Me echo un tequila, porque ya se me concibe en el concepto como eso y no es algo que, en cómo se me percibe, mal para mí, ¿no? Pero quizá para otra nacionalidad es como, ¿no? O sea, no, quizás no sea, no se vea tan claro, ¿no? Pero, por ejemplo, hay también nociones de nosotros mexicanos hacia los extranjeros de que, es que un gringo hizo tal cosa. Es que un extranjero, los extranjeros se paran en la mañana a chambearle, esos sí son bien trabajadores. Y al mismo tiempo hay como este conjunto, este fit constante, ¿no? De ellos hacia nosotros, a ellos, y tanta libertad nos dicen, güey, pues sí, güey, sí, sí estoy así, la neta, ¿no? Cuando, pues, o sea, quizá otra historia sería si no tuviéramos este fit de lo que parece que somos. Sí, y Este, pasa en este tema voy a hablar un poco de las encuestas que hacen en política, cómo utilizan la palabra de percepción, cómo percibes tú la seguridad de tu municipio. No, no están buscando una medición de de cómo lo sientes en una medición cuántica o cualitativa, no, de cantidad, perdón, sino más no, pues yo a lo mejor yo vivo en una zona privada, en una zona con seguridad y yo percibo que si no salgo mucho, pues se siente bien mi ciudad. Entonces, del 1 al 10, pues, está en un 8. A lo mejor yo vivo en una zona vulnerable y es más peligroso aquí, entonces para mí está peligrosísima esta ciudad. Y sí, buscan esta cuestión de percepción más que una medición de un promedio de números, es como esta, ¿de dónde estás tú y yo, dónde lo veo yo, ¿no? Este foco del que tú hablas. sí, 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 digo, precisamente por todas estas propiedades de la percepción que estamos hablando constantemente, y, o sea, sin referirme a ningún partido ni nada, la estrategia política al final termina siendo como parte de este mismo proceso, ¿no? Toma lo que es la percepción, la moldea un poco y sugiere que debería de ser. Eso a su vez no era, pero después se convence de que sí es. Y bueno, a veces es conveniente Claro. para algunas agendas, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, Eh, ujú, Me parece, bueno, aquí quiero comentar algo, no sé si vaya el tema, pero sí, lo claro. menciona René Descartes sobre una vela. Prendes la vela y está hecha de cera y hay una figura en la vela. Cuando se termina, menciona, sigue siendo la misma vela y ya es otra vela, porque yo siento que es diferente la vela. Ya hice una combustión dentro de este material, pero si te pones a ver, sigue siendo la cera, vaya, pero ya es otro. Sí, sí, o sea, como que en este caso, los sujetos que están en constante interacción con el individuo, digamos que serían esa llama o ese consumo de la vela, ¿no? Y la vela sería el individuo, ¿no? Y cómo este proceso termina cambiando al individuo. Bueno, Entonces, y bueno, retomando un poco toda la línea que teníamos, eh, surge todo un conjunto de complicaciones, ¿no? Eh, si recordamos un poco, hace unos momentos estábamos hablando de la tasa de cambio a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Y que se pueden ir dividiendo en momentos, en horas, minutos, segundos, una foto, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, por ejemplo, la foto o las representaciones o la forma en la que otros individuos perciben a una persona, este, moldean la percepción de las personas del individuo, por esta cosa que decíamos que solo tienen la posibilidad de ver desde un ángulo, y al mismo tiempo limitan que tanto
un individuo puede ser percibido y lo que tiene que ser, ¿no? Bueno, voy a hacer uso de otro dibujito. Digamos, aquí tenemos un dibujo donde, mira, aquí en primera instancia es aquí está, un individuo tomándose una selfie, ¿no? Y tiene como un globito que dice, pinche vida, ¿no? Sin embargo, está posando feliz porque, güey, es Instagram, ¿no? ¿A quién no va a posar feliz? ¿Quién va a posar llorando? Este, Postea la foto y la gente dice, güey, está bien feliz, que toda madre, ¿no? Y genera un feedback constante. Dice, güey, eres de las personas más felices, eres una persona ejemplar, güey, ojalá yo fuera tú algún día. Sin embargo, en el momento, es un caso, digamos, extremo quizá, en el momento que se tomó la foto, no quería tomarse la foto, se sentía como, pues, de la chingada, ¿no? Quería representar algo, pero esa representación, él sabía que no era él o el individuo, ¿no? Claro. Sin embargo, al ser percibido como una persona feliz, como una persona como aspirable, pues genera cierto nivel de expectativa y esta expectativa a su vez cambia al individuo, ¿no? O sea, si el individuo era una persona que se concebía a sí mismo como desafortunada, triste, etcétera, por naturaleza, por el momento, y hay una constante retroalimentación de que, no, güey, tú eres así, es un fenómeno más de cómo hay una representación metafísica percibida por otros individuos y esta representación termina cambiando la propia percepción del individuo mismo, ¿no? Este, y ya haciendo, recapitulando un poco todo esto que hemos analizado y volviendo a los temas pues más fundamentales, ya hicimos una recapitulación de lo que es ser percibido, cómo el ser percibido nos cambia, lo que significa ser en todo este contexto desde la percepción y entra como varios temas. Si tú no eres lo que yo estoy viendo, o sea, si tú no eres ese video o si tú no eres esa foto, entonces, ¿qué sí eres? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué representación tienes? ¿Tú tienes como alguna idea de definir como qué eres o qué sí eres si no eres una representación? Pues creo que de acciones. Tendríamos que hacer acciones de alguna manera. Al final lo que puedo percibir yo de mí es lo que hago frente a mis ojos. Ya, ok. O sea, dices como hacer acciones como físicas, como, o, Sí, sí, físicas, porque también soy el pensamiento, pero como dices, no los podemos ver, no podemos ver pues este mundo de las ideas, los sentimientos, que sé que soy eso, pero como mencionas, ok, hasta que alguien vea mi rostro triste, van a decir estoy triste, aunque yo lo diga, o mencionas esto de las redes sociales, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué tan falseable es va, la percepción? Es muy va, falseable, entonces sí, considero que lo más pronto que puedo tener yo es lo que está pasando frente a mis ojos, mi mano en este momento. sí, correcto. Y bueno, justo a tema, lo que estás tocando, veo que haces una distinción entre las acciones físicas o lo que se puede percibir, digamos, de manera física, y las acciones o las cosas que eres no físicas, ¿no? Y bueno, hay una analogía o quizá ya tu público lo sepa o quizá tú también ya lo habías visto, pero por ejemplo, una de las ideas que trajo Kant para pues, revolucionar el mundo, ¿no? Que cambió toda la forma en la que empezamos a ver la filosofía, empezó a proponer que la realidad no la conocemos tal como es, ¿no? No sé, por ejemplo, a las guitarras, las paredes, los fenómenos físicos no son en sí tal como los vemos. ¿Por qué? Porque los vemos a través de los sentidos, ¿no? Y cuando Kant empezó a proponer toda esta noción, todavía no había tanto desarrollo de la física, ¿no? No sabíamos todo lo que comentamos ahorita, ¿no? Claro. Sin embargo, la física tiene algunos fenómenos que apoyan esta perspectiva. Eh, por ejemplo, lo que decíamos al inicio, no es que las cosas sean negras o verdes o huelan a rancio
o sean tersas o encandilen o sean bellas, ¿no? Las cosas solo son en sí, pero nosotros vemos que son azules o verdes o brillan o apestan o todo este tipo de cosas debido a cómo los sentidos transforman la realidad, ¿no? Entonces digamos que las cosas tienen su esencia en sí, sin embargo la esencia o cómo son las cosas son inalcanzables a nosotros, porque lo que utilizamos para poder entenderlas, verlas, apreciarlas, distinguirlas, son nuestros sentidos, ¿no? Eso es como en general de las cosas, de la vivencia del día a día. Pero ¿qué pasa si extrapolamos esta misma perspectiva al individuo, ¿no? Justamente es lo que comentabas hace un momento. El individuo es de manera esencial, sin embargo, no lo podemos percibir del todo. Hay una parte que logramos percibir, sí, a través de los sentidos, pero hay una gran parte que no puede lograr ser percibida porque nuestros sentidos son limitados. Es decir, el individuo es en sí y hay una parte del individuo que podemos conocer, percibir, describir, algunas nociones indirectas que decimos, ah, güey, es así, ¿no? Justamente aparte de que nuestra perspectiva o nuestros sentidos son limitados, nuestro rango dentro de la percepción de los individuos también es limitado, ¿no? Lo que te decíamos hace rato de los ángulos de percepción de un individuo. Y bueno, todo esto es curioso. Adicional, hay un fenómeno extra, o sea, aparte de lo que comenta Kant, donde, por ejemplo, en mecánica cuántica, cuando observas una partícula, determinas su estado, o sea, su posición física o su velocidad, ¿no? Entonces, esta velocidad o esta posición física eran una antes de ser observada y una vez que se hace la observación, cambia. ¿Sí me va a entender? Sí, Podemos sí, tener sí. una explicación de esto en algún otro momento, pero la cuestión es que la observación cambia las cosas, ¿no? Y me parece que este fenómeno es muy curioso y tiene una analogía muy interesante con todo esto que hemos hablado. Como un fenómeno físico de cuando observas una partícula, el hecho de observarla la cambia y al mismo tiempo, regresando todo esto que hemos construido a un individuo. Sí, 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 sí. sí, sí, no es hasta aquí. Sí, hay un experimento Este, sobre ajá, eso, un experimento social. Me parece que viene tomado del panóptico que toma Foucault sobre las cárceles. En un centro comercial había un problema de que dejaban mucha basura en la zona de comida y, y los administradores decidieron poner una, una pancarta, una calcamonía en el frente de todos, en el fondo de la plaza comercial, de dos ojos observando. Y curiosamente, pues disminuyó considerablemente el uso, lo que dejaron la basura. Al sentirse observados ellos, sus uh-huh. acciones cambiaron. A lo mejor te da más vergüenza, a lo mejor, no sé, esta figura de del ojo, pues, de un ojo Uh-huh. observándote hace que cambies, sí, sí. Sí, digo, totalmente. Este, o sea, y creo que puede haber varios experimentos, ¿no? A mí particularmente se me hace como curioso cómo hay fenómenos que parece que no tienen nada que ver, o sea, digamos, la mecánica cuántica, ¿no? O sea, realmente una partícula que, o sea, no es que le dé pena, no es que diga, ay, güey, Ah, me tengo que acoplar a vivir en sociedad de partículas, ¿no? Sin embargo, este mismo fenómeno entre las partículas tiene una analogía muy curiosa a nuestros fenómenos que son, según nosotros, o aparentemente conscientes. Este, Pareciera que no hay relación en ninguno de los dos, pero qué curioso que cómo ha avanzado, no sé, la biología, las sociedades, la forma en la que nos relacionamos unos con otros, nuestra propia percepción, que a última instancia es una forma en la que podemos sobrevivir en el mundo en el que estamos, tiene tanta analogía con la mecánica cuántica, ¿no? O sea, y claro. no es que, o sea, para aclarar y no me vayan a tomar fuera de contexto, no es que esté ocurriendo un fenómeno cuántico en la esfera social, es más bien que hay una
analogía, hay un fenómeno parecido en la esfera social a lo que ocurre en la mecánica cuántica. Y bueno, adicional, ya para finalizar, y respondiendo a la misma pregunta de, bueno, si no soy esta representación, si no soy esto que me dicen que percibo, o sea, recordando un poco que hay un yo y una percepción de lo que soy yo, y esa percepción se construye con los demás. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de explicar o determinar qué tanto abarca el individuo o el ser? Y bueno, ya más allá de toda esta concepción de la filosofía pura, de la física, de qué tanta capacidad tienen nuestros sentidos, de qué tanta capacidad tiene la física de nuestro ángulo de percepción, de que estamos cambiando a la gente. En años recientes, bueno, no muy recientes, pero tampoco de los años de Kant, Claro. se empezó a manejar un modelo para tratar de explicar la identidad del ser. Y bueno, para cerrar y para como quedarnos con un algo de lo que sí podemos estar seguros, se manejaba como que hay un ser, o hay una parte del ser que es la parte más esencial, digamos, que es la parte más inmutable. Puede tener explicaciones, digamos, genéticas, fundamentalistas, pues del ser mismo, ¿no? De las propiedades que no tiene necesariamente que cambiar o no se altera con la interacción o de los otros o la influencia. Esa es la esfera más profunda y más inalterable, el núcleo del ser, lo que lo hace ser. Sin embargo, para que el ser, al menos el ser humano, pueda contribuir, pueda estar en el mundo, colaborar, pueda desempeñarse, ¿no? Por ejemplo, que pueda tener un trabajo, pueda ir a la escuela, pueda conseguir lo que es ser papá, pueda hacer todo lo que tenemos como nociones, necesita la experiencia del lenguaje, ¿no? O sea, tiene que saber lo que es ser él, identificarse con un nombre, saber qué es ser papá, qué es ser mamá, qué es su autoridad, qué son la jerarquía para tratar de poder comprender el mundo. Y dentro de su experiencia de lenguaje, que va desde que tiene lenguaje hasta que deja de estar en el mundo, se va generando una narrativa, ¿no? O sea, tenemos este ser inalterable que tiene que usar el lenguaje para experimentar el mundo, para tratar de comprenderlo, y inevitablemente dentro del lenguaje están los conceptos del sí mismo, ¿no? Del yo, de su nombre, su identidad, la gente que se relaciona con él. Y toda esta forma de interaccionar con el lenguaje a lo largo del tiempo tiene un proceso histórico que genera la propia narrativa. Y la narrativa sí es un proceso constante. O sea, dentro de toda la creación de la identidad, digamos, imaginamos como una esfera grande, un núcleo de metal pesado al centro es lo que es el ser en sí. Digamos que hay una parte más parecida a una esponja, después una capa superior, que es el lenguaje para poder interaccionar con el mundo, y hay una capa más externa, que es algo más líquido, ¿no? Algo más fluido, como el aire, digamos, como el agua quizá. Y esta parte más externa es la narrativa. Y la narrativa se ve afectada por la forma en la que los demás interactúan con nosotros y constantemente están generando de que, güey, es que eres así, ¿no? Es que debes hacer así, o se ríen, o se salen, o hacen algunas formas indirectas de mostrar lo que eres, ¿no? Y esta forma más externa sí es muy alterable y se influencia demasiado por los demás. Tiene que ser así. Sin embargo, al menos los teóricos de los noventas manejaban que aún a pesar de que esta narrativa cambia constantemente y cambia nuestra identidad, el ser más esencial del individuo permanece firme, ¿no? Por ello, al menos yo podría explicar algunos fenómenos tales como eh, no importa que pongas dos personas en un ambiente muy parecido, hay personas que son, por ejemplo, más explosivas, más fiesteras, con energía más rimbombante, y hay personas que tienden a ser pues, más serias, más calladas, más aguadas, ¿no? No importa en dónde los pongas o qué diga la gente alrededor o qué les diga que tiene que hacer, ¿no?
Y de ese ejemplo podemos ver o pensar en varios. Sí, por ejemplo, hay personas que tienen una reacción muy distinta a un fenómeno muy parecido, ¿no? Por ejemplo, quizá la muerte de un familiar, o puede ser el hecho de que no les guste un tipo de comida, ¿no? Varias personas viven en condiciones muy similares, nunca iguales, pero muy similares, y sin embargo hay personas que lo toman de una forma o de otra, y a pesar de la influencia de los demás, su ser o las partes que nos parecen más esenciales no se ven tan alteradas. Sí. Pues de Claro, aquí, de mi lado, de toda esta narración, de toda esta plática de hoy, de mi parte sería todo. No sé si tú tienes alguna duda o algo que quisieras comentar, o a alguien del público les gustaría agregar algo, preguntar algo en relación de cualquier cosa, desde lo que tiene que ver con la física, la mecánica cuántica, los deltas, las representaciones, la forma de representarnos con las fotos, o este último pasaje final donde explicamos lo que es ser, desde la parte más fundamental y sólida hasta la parte más fluida, que es la narrativa. pues sí, yo sí quiero hacer algún ejemplo, pero me gustaría tomar por aquí algunos comentarios. Eh, Melanie, me intriga que a pesar del sesgo del tiempo transcurrido entre la observación y el procesamiento de la percepción, todo funciona. Similar a este tema, ¿no? Que a ti te llega, a mí y a ti te están llegando diferentes tiempos, lo que yo estoy hablando y lo que está percibiendo el celular, a veces hasta con lag. Sí, correcto. Bueno, igual yo agregaría que, eh, bueno, tenemos la percepción o la noción de que las cosas pasan de manera inmediata, pero todo este lag es constante, ¿no? Incluso si te viera a ti físicamente hoy, no te estaría viendo tal como te estás moviendo, estaría viendo lo que te moviste hace un momento, porque la luz también está viajando de ti hacia mí. Solo que esos fenómenos no son tan perceptibles. Entonces, bueno, de alguna manera las cosas funcionan todas con lag. Solo Sí, no lo percibimos. Ajá. Pero sí, sí, sí. buen comentario. También menciona, también piensa en la manipulación intencional de la percepción, a veces dada por un trastorno mental, por un trastorno del estado mental. Sí, pues yo puedo Ok. poner de ejemplo la película del Club de la Pelea. No sé, espero que ya para ahorita ya todos la hayan visto, es una película noventera, igual no me gustaría hacer el spoiler, pero son dos personas que hacen un club de pelea y, bueno, es que sí tiene que ser un spoiler. Vale, vale. La misma persona se está percibiendo diferente y está conviviendo con lo que lo vamos a llamar su pareja, y él está en el día es un trabajador y en la noche es alguien bueno, por poner es Brad Pitt en la noche y en el día es Edward Norton, ¿no? Dos personalidades que desde la película nos están poniendo que alguien es rubio y alguien es castaño, alguien es más alto, alguien es más chaparro, alguien están haciendo como este contraste constante en la película para al final darse cuenta que pues este compa es el que creó todo, pero tiene este trastorno mental en el cual sigue funcionando y logra su objetivo al final, pero pues le están preguntando, oye, ¿y por qué de hoy te portas diferente? ¿Y por qué esto? Pues, sí, el cerebro engaña, ¿no? De alguna manera. No sé tú si tienes algo que decir sobre eso. Sí, digo, es que es como muy complicado. Por ejemplo, en estas cuestiones de los trastornos, creo que ahí es muy fácil distinguir que hay una realidad aparte de la percepción, ¿no? O sea, si ves a una persona que sabemos que o definimos que tiene un trastorno que le hace alterar la realidad, distinguimos muy fácil que hay una realidad y hay una percepción de la realidad, y no necesariamente están unidas o no necesariamente concuerdan. Pero bueno, yo, al menos con toda esta línea de pensamientos que manejamos hoy, es solo una forma más de ver cosas que pasan ya a diario. De igual manera, pues, con todo lo que dijimos hoy, hay una realidad y tampoco la podemos ver. Somos incapaces de verla por lo limitado que son nuestros sentidos, en la que tienen, ¿no? Pero no notamos que no podemos ver la realidad porque todos estamos de acuerdo en que es la realidad. Es como cuando, no sé, como cuando todos
decimos, no, es que tal persona es muy mala onda, o decimos, es que esa película es muy buena, y empieza a generarse como un colectivo en donde todos están de acuerdo de que esa película es buena, pero no necesariamente porque sea una realidad, sino porque todos estamos de acuerdo de que es así, ¿no? Al ver la realidad es también así. Como todos pensamos que vemos la realidad tal cual es, estamos de acuerdo entre nosotros, seres que perciben que la realidad es así. No tenemos una confrontación que diga, güey, no es así. No tenemos contacto con un ser que vea la realidad en un sentido mayor al nuestro, con mayores capacidades de percibir la realidad, que nos diga, no, no, güey, es que tú lo ves así, pero yo lo veo así, esta no es la realidad. Este, más bien lo que pasaría o el fenómeno que vemos más con más frecuencia es que vemos gente que tiene menos capacidad de ver una realidad que para nosotros es obvia y ahí notamos que que nuestra capacidad de tomar la realidad es limitada. Sí, 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 concuerdo, porque también, pues esto que le llaman, hablando en la cuestión de parejas, las famosas red flag, como a veces por querer algo o idealizar algo, mandamos de lado todo esto que está pasando real y creamos una idea sobre la otra persona que totalmente está equivocada. Después de Sí. razonarlo, me pregunto, ¿te refieres al lenguaje en general o al igual que en animales sin corteza cerebral? Sobre lo que mencionabas al terminar la plática. Este, bueno, yo en este caso, en esta plática me refería al lenguaje de los individuos humanos, ¿no? No tengo mucha noción de cómo funciona el lenguaje en los animales, pero lo digo así de los individuos humanos porque tienen la capacidad de desarrollar memoria y esa memoria genera como conexiones con otros individuos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo recuerdo a mi madre y recuerdo quién es mi madre, quién es mi hermano, quién fue mi profe y todo eso va determinando lo que significa ser Emaús. Claro, y bueno, aquí para ir cerrando también, Claro. hay una pregunta dejada en otro lado que dice, ¿el cómo me perciben las personas afecta la propia percepción que yo tengo de mí? Me gustaría dar un ejemplo de un psicólogo, me parece, no recuerdo si es Eric Erickson o Milton Erickson, que no es el hipnotista de ahorita que está en México, pero sí era hipnotista él. Y él nace con una condición de invalidez de la cintura hacia abajo en sus piernas, ¿no? Y tiene un libro, creo que es un libro rojo, que no escribió él, lo escribieron sus alumnos, se podría decir. Y él, para empezar a mover el pie, piensa primero en su dedo gordo. Y empieza a mover el dedo gordo. Puede ser otro dedo, pero eso es lo que recuerdo. Y de un dedo pasa a todo el pie. Y después pasa a la pierna, o la rodilla. Y es un tipo que logra, vamos a ponerlo con su mente, debe de haber más cosas dentro de eso, pero voy a ponerlo en palabras para entender. En su mente logra percibir que si empieza con cosas pequeñas puede comenzar con más cosas. Entonces ya es un tipo pues, súper atlético porque siempre estuvo en silla de ruedas y se mantuvo en silla de ruedas, pero ya podía mover sus pies. Y en una de sus consultas que va con una niña, me parece de secundaria, a la que le dicen que tiene los pies muy grandes. Y la niña llora con su mamá y dice, es que en la casa, en la escuela me dicen que soy patona y que los piso a todos y que soy incómoda. Y este tipo de espaldas levanta su pie con toda su fuerza y le deja caer en la, en la piel, le deja caer, le da un pisotón. La niña empieza a llorar y le dice este otro tipo, ¿qué pasó? Pues me pisaste, ¿qué no viste? No, no vi que no estabas patona, te debí de haber visto si tienes el pie muy grande. Y hace una terapia de shock de repente donde la No mames. niña cambia toda su perspectiva de que era patona. Ahora dice, no, pues si no me vio él y me pisó, no, estoy patona. Cómo este tipo cambiaba la percepción de las personas a través él le llamaba hipnosis, pero cómo cambian acciones rápidas, percepciones de las personas, ¿no? Entonces sí, yo sí creo que lo que las personas dicen de nosotros sí cambia qué es lo que somos, y él hizo la contraparte a ya no pienso lo que ellos piensan, ahora estoy pensando que tú pienses. Eso es a lo mejor un juego de palabras, pero le regresó poder Ya. a esta niña
sobre lo que los demás decían que ella era. Wow, sí, es increíble. O sea, digo, ahorita hicimos como un análisis como de las propiedades y de que este tipo de cosas es posible y ya, digo, si nos podemos como buscarle y ver como fenómenos donde todo esto ocurre, desde individuos interaccionando entre ellos y cómo lo manejan en este caso para la terapia, que es algo bueno para la persona, ¿no? Pues también, digo, también sabemos que hay otros fenómenos donde se puede manejar o se pueden utilizar estas propiedades de la percepción para utilizar o manipular a las personas a conveniencia no de ellos. Claro, 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 ¿verdad? Bueno, ya para ir cerrando, porque creo que ya pasamos poco la hora, pero ahora del metaverso, pues es otra parte importante, ¿no? O lo que le llamamos catfish, como, a lo mejor tocando un tema polémico, pero ¿cuántos adultos se hacen pasar por niños y de repente pasa este tema del catfish de que están haciendo pederastía o adultos que se hacen pasar, hombres que se hacen pasar por mujeres precisamente para hacer extorsiones a otros hombres, para robarles dinero o asustarlos, o todo esto que el Wow. Internet falsea sobre la identidad y nosotros damos, no sé por qué pasa, pero tenemos como la confianza de que si está en Internet es real y tenemos esta percepción de que, pues su foto de perfil es una mujer, de seguro es una mujer, me está pidiendo fotos mías, me está pidiendo dinero, esto. Pasa todo esto porque es un tema, me parece que también está en una serie de Netflix sobre personas que se hacen pasar, suplantan identidades y pasa todo este tema de esta percepción. Ahora el metaverso, vamos a ver qué sucede con el metaverso, porque no sé si has visto una película que se llama Identidad Sustituta de Bruce Willis, donde los humanos ya no quieren usar su cuerpo físico, sino que se usan robots para nunca envejecer. Y cuando llegas a ver a la persona adentro, la persona que está manejando el robot, pues son personas con obesidad mórbida con problemas de salud, pero en el mundo real están siendo un robot, o bueno, lo que podemos llamar realidad o entendemos. Están siendo un robot sin enfermedades, son jóvenes, ¿no? Todo esto que se viene, ¿no? Sobre la percepción y que va a pasar en estos temas actuales. Lo que antes era futuro, ahora es actual. Sí, digo, sí, lo estamos viendo como cambiar o llegar a nuestra realidad muy, muy rápidamente. Nos puede causar a veces como una sensación de susto, ¿no? Pero digo, es algo muy real y justamente de alguna manera logramos a través de herramientas tecnológicas o pues, todo el potencial humano que tenemos, utilizar las propiedades de la percepción y manipularla como a nosotros nos gustaría ser percibidos, ¿no? Que bueno, adicional, todo esto quizá viene como de algún deseo, ¿no? De la persona que percibe de ser percibido de alguna forma, pero bueno. Sí, sí, concuerdo contigo. Pues sí, darle cierre, agradecerle a los que estuvieron aquí preguntando, los que estuvieron comentando, los que se quedaron hasta el final, los que se entraron un rato. Comentarles, esta entrevista va a quedar grabada aquí en el feed, también va a estar en Spotify y en YouTube, para que la puedan ver como quieran y cuando quieran. Agradecerte, Maus, pues la oportunidad de poderte entrevistar, de que hables de esto, porque la física no necesariamente es aburrida como nos la imaginábamos en la secundaria, porque está pasando a diario la Sí, física, ¿no? Y más ahorita que sí, totalmente. está Marvel acaba de salir la película, no la he visto, pero esto de cuantanía, y empiezan a hablar otra vez de esto, de lo cuántico que siempre se ha hablado, pero ahora como que le toman más relevancia, ¿no? Antes era como hablar de una religión. Eh, si no lo veo, no lo creo. Sí, o sea, bueno, igual también muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Pues yo disfruté mucho como pues, esta plática. Y bueno, con respecto a la física, la mecánica cuántica, etcétera, no les voy a mentir, son temas que son complicados en general, no solamente la física, también la filosofía, etcétera. Pero pues la neta, si hay gente que le interesa o le parece como, no sé, de alguna manera le atrae, pues qué mejor o qué más que intentar, ¿no? Empaparse un poco, ver cómo aprenderlo, quizá no empezar o no necesariamente hacer una licenciatura, ¿no? Pero sí hay formas en las que podemos aprender y quizá a lo mejor
ampliar nuestro panorama y puede ser algo muy agradable en general. Sí, concuerdo. Te da una seguridad de que algo está pasando, te ayuda y también te abre dudas de lo que no está pasando y lo que puede pasar. Digo, pues, depende de la ansiedad que manejemos cada quien sobre lo que podemos Sí, leer. Pero pues gracias sí, y te extiendo totalmente. una invitación. Espero otro día tener otra entrevista, otra plática y agradecer de nuevo por mi parte es todo. Buenas noches a todos, buenos días o buenas tardes. Espero que nos vean en los tres horarios. Muy bien. Sale, pues muchas gracias, que estés Que bien. estés bien. Estamos viéndonos. Abrazo. Bye.